Muy buenas amigos, continúo con mis viernes de denuncia. Hoy daré respuesta a las palabras de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político, en su intervención el pasado 5 de septiembre en Cienfuegos. Pero antes quiero tocar un pequeño tema, y es sobre el programa que debería llamarse Con ruindad y cobardía. Manipulan, mienten y tergiversan en ese programa. Necesitan de eso porque la verdad no los acompaña. Quiero que ustedes escuchen las palabras o parte de la intervención muy pequeña de el director mayor de ese show mediático. Óiganlo. En enésima ocasión lanzan una plataforma de alianza en la que hay organizaciones tan importantes como Archipiélago. ¿Se acuerdan de Archipiélago? Pletórica de contradicciones, esta nueva iniciativa dice estar en contra de medidas unilaterales, pero acoge a personajes como Manuel Cuesta Morúa, que ha justificado o invisibilizado de mil maneras el bloqueo contra Cuba, y al movimiento San Isidro. Asegura este individuo que Manuel Cuesta Morúa en diversas ocasiones ha apoyado y ha elogiado el bloqueo. Nada más falso. Y este hombre se ha dado el lujo de decir esta gran mentira. Por demás, quiso poner también en boca del movimiento San Isidro que apoyaba una invasión a Cuba. Bueno, pusieron las palabras de un miembro importante, sí, del movimiento San Isidro, pero es el criterio de él, no es el criterio del movimiento. Siguen mintiendo y repito, porque necesitan de la mentira para engañar y lograr sus objetivos. Y bien, vamos ahora al tema que nos ocupa. Este señor dice, entre las cosas que dijo, que darán una respuesta enérgica a las protestas por los apagones en Cuba. Manifestaciones violentas y provocaciones, así las calificó. No tienen otra forma de impedir que el pueblo se exprese, haciendo juicios, golpeando, deteniendo, encarcelando. Estas son las palabras de uno de los máximos dirigentes del partido, de quienes en este país dice que existe democracia, libertad de expresión, libertad de movimiento. Pero bueno, ahora vamos a lo que más interesa de su intervención, y es una palabrita o una frase que tanto a él y sobre todo al señor Díaz-Canel le pica, le saca roncha, y es cuando hablan de Cuba como Estado fallido. Escuchemos, les voy a leer acá algunas de las cosas que dijo este hombre ese día 5 de septiembre en Cienfuegos sobre el Estado fallido. Dice, ¿qué Estado fallido podría afrontar y superar la pandemia de COVID-19 con esfuerzos propios? El otro que apunta es también sobre la COVID, hablando de la COVID. ¿Cómo se puede hablar de un Estado fallido en un país que en medio de lamentables accidentes como los del Hotel Saratoga y en la base del supertanquero de Matanza, articula eficientemente todas sus instituciones, el aporte del pueblo y la ayuda internacional? Es penoso que hable de esto acá. 48 personas murieron en el Hotel Saratoga y aún no hay una respuesta de quién es el responsable de ese hecho. ¿Quién responderá por las vidas y los recursos materiales que allí se perdieron y por las familias que lo perdieron también todo? Familias que aún están esperando una solución a ese problema. Escuchen. Esto lo puso Bárbara Tenreiro, una afectada. Dice, los vecinos de Prado 609 seguimos como el primer día, sin una respuesta a qué será nuestro futuro. Casi 4 meses hace en estos momentos de ese hecho, o tal vez ya 4 meses. Escuchen lo que le pasa a las familias que allí están. Están pendientes de qué va a pasar con ellos. Y está hablando este hombre de articulación, de todas las fuerzas para
resolver el problema. Allí no se resolvió ni se ha resuelto ningún problema. Allí se creó un problema a partir de una explosión que todavía no se sabe responsable. Entonces habla de la base de supertanqueros. Si México no viene en ayuda nuestra, tal vez estuvieran ardiendo todavía esos tanques. Fueron incapaces de sofocar un incendio y tuvieron que recurrir a la ayuda internacional, y que se sofocó cuando ya los 4 tanques comprometidos se habían destruido completamente. Bochornoso que hable de eso. Los hechos que también costaron vidas humanas y costaron recursos a determinadas personas. Dice, ¿cuál estado de fallido es ese que, atravesando una compleja situación económica, retoma el curso escolar en todos los niveles de enseñanza de manera universal y gratuita? En primer lugar, no es gratuita. Esa educación supuestamente gratuita la pagamos los padres, los abuelos, los tíos, los sobrinos de esos que allí están estudiando. El salario, el Estado no produce riquezas. El Estado gasta riquezas, y más el Estado cubano, que es inmenso. Ese dinero para esa educación y esa supuesta salud, educación y salud gratis, sale del bolsillo del cubano. Sale de lo que no le pagan, de lo que se apropia el Estado para después hacer estas cosas. Por demás, en Cuba la educación tiene muchísimas carencias. La ciudad de La Habana ha tenido que traer maestros desde otras provincias, y ahí está la ineficiente calidad de la educación en Cuba. Ahí están los problemas de los muchachos con faltas de ortografía, con mala expresión, con groserías. Y en el colmo, ahora en la universidad van a poderse entrar sin haber aprobado historia, matemática y español. He ahí los resultados de esa educación supuestamente gratuita. Dice, ¿qué tipo de estado fallido es este con una de las crisis energéticas más complejas, con dificultades para el acceso al mercado de los hidrocarburos? No sube el precio de la electricidad ni los combustibles. Si sube el precio de la electricidad y los combustibles, se va a paralizar gran parte del país, la gente no va a poderla pagar. Porque la gente no tiene dinero ni para comer. ¿Cómo van a subir los precios? Ellos saben que con eso lo que iban a crear era más caos, más disgusto y más gente a la calle, que es lo que están evitando con lo que han dicho de que van a tomar medidas drásticas. No sé, de eso. ¿Y quién es el culpable de este problema energético en el país? Veamos una información que acá tenemos. Dice la ONEI, Oficina Nacional de Estadísticas e Información, que Cuba entre los años 2018 al 2021 gastó 26.000 millones en inversiones en el turismo. Con esas inversiones en el turismo se pudieron haber arreglado o haber hecho todas las termoeléctricas que existen en este país. Si no se hacían nuevas, se daba una reparación capital. Prefirieron invertirlo en el turismo. Pero veamos ahora cuál es la situación del turismo. Están construyendo hoteles al por mayor, donde quiera y como quiera, y uno dice cuál es el objetivo. En el primer semestre, o sea, hasta junio, el turismo en los hoteles en Cuba tuvieron un 14.4% de ocupación, o sea, el 85% de las habitaciones del turismo en Cuba estaban vacías, no se utilizaron. ¿A qué viene construir más hoteles? ¿Por qué ese dinero no se dedica a las múltiples cosas que necesita este país, como es el problema energético, como es la vivienda? Habla de cuál estado fallido es considerado como un garante de uno de los procesos de paz más importantes en la región, como es el de Colombia. Increíble que Cuba sea garante de un proceso de paz cuando es incapaz de crear la paz interna, cuando no permite a la oposición, cuando los regula, los detiene, los encarcela, los cerca, les impide salir a determinados lugares, no le permite reunirse.
¿Qué cosa es un Estado fallido? Voy a leérselos acá para que ustedes tengan una idea. Por lo general, un Estado fallido se caracteriza por un fracaso social, político y económico. Me parece que están tirando una fotografía ahí, ¿no? Caracterizándose por tener un gobierno débil e ineficaz. Yo pienso que más ineficaz es que este gobierno no lo hay, y las muestras y las pruebas están a diario. Podemos hablar de las cosas, las medidas que han tomado y los fracasos que han existido. Sigue diciendo: no provee ni puede proveer servicios básicos. Presenta altos niveles de corrupción, refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica. Pienso que hay una foto casi de lo que en Cuba sucede. ¿No le parece a ustedes? Veamos los problemas sociales que no ha resuelto este país. En Cuba, señores, existen más de 3 millones de familias que necesitan una vivienda. Más de 3 millones. O sea, estamos hablando de familias. Y entonces se dan el lujo de decir que han resuelto problemas porque hay un incendio, hay una cosa pequeña y le resuelven las casas o albergan esas personas por un tiempo. Pero veamos esto, que es muy interesante. Dice acá, ¿no?, que, y estos son datos extraídos de las publicaciones en Cuba, yo no utilizo datos del enemigo, yo utilizo datos que son verificables. En Pinar del Río, señores, una de las provincias, por no decir que la provincia más afectada por los ciclones, todo el ciclón que viene por debajo se come a Pinar del Río. Dice que hay 6.347 familias que aguardan desde hace 20 años porque se les resuelve el problema de vivienda. Esas 6.347 familias, en Cuba el promedio es de 5 personas por familia. Multiplique eso y son 30 y pico de mil, casi 40.000 personas que están esperando desde hace 20 años una casa, una vivienda. Y entonces, eso es un problema social serio. ¿Lo han resuelto? Nunca lo han podido resolver y se está incrementando. Y se está hablando aquí de familias que han sido afectadas por un ciclón. No estamos hablando de las familias que tienen una casa que tiene 60, 70, 80 años y que ya está destruida por lo viejo y por no darle mantenimiento, ¿no? De eso, yo pienso que todo esto también da una idea de por qué se le dice a Cuba un Estado fallido. Y todavía hablaba Díaz-Canel de hacer una casa diaria por cada municipio. Y en 10 años, y no estaban bien las cuentas, y saqué las cuentas de acuerdo a los datos que yo digo, eran alrededor de 12 años construyendo a razón de una vivienda diaria para resolver ese problema. 12 años, y en esos 12 años no pasaron ciclones, no se deterioraron más casas, no hubo derrumbe, no hubo más nada. Y entonces me van a decir, no, pero el bloqueo, no, pero las medidas de Trump. Bueno, las medidas de Trump están implantadas desde hace años. Ya Biden lleva en el poder 2 años casi. Y Trump tomó estas medidas en su segundo año, creo que fue. O sea, ya llevan 4 años que estas medidas están implementadas. Y Cuba sigue haciendo planes, y estos planes de lo que he hablado están hechos en función y con esas medidas de Trump en función. Acá se habla del nivel de vida. Vamos a hablar ahora del nivel de vida del cubano. Según el Banco Mundial, define que las personas extremadamente pobres viven con menos de $1.90 al día. Las personas con salario medio en Cuba reciben $1.02 diario. Está por debajo de nivel de pobreza extrema, que es $1.90 diario. El salario mínimo recibe $0.56 al día. Y la pensión mínima recibe 0.4 USD al día. O sea, el cubano
como promedio gana $1 diario. No vamos a hablar ya de los que están por debajo, y se considera pobreza extrema 1.9. Esto pudiera incluirse también dentro de los datos que califican al Estado como fallido, pero podemos hablar, como dice, que el Estado no garantiza los servicios básicos a la población, y como en Cuba el Estado es el que tiene la alimentación en sus manos, es quien decide cómo hacerlo, cómo se hace, y tiene el poder. El Estado cubano no le garantiza la alimentación al pueblo cubano, todo lo contrario. Cada día son más caras las cosas, cada día hay menos. La gente está disgustada, la gente va a colas para lo que sea. Entonces, pienso que aquí hay otra característica de un Estado fallido, que no garantiza transporte, que no garantiza electricidad, que no garantiza calles y aceras en condiciones, que no garantiza ni es capaz de hacer recogidas de basura. Las calles de la capital de La Habana están llenas de basura. Donde se deposita la basura están destruidos esos tanques, y ahí proviene el dengue, el chikungunya y el mosquito en general, y los ratones, las ratas, y en La Habana está, como se dice, cundida de basura, cundida de hierbasales en los parques, en los terrenos baldíos. La basura y la hierba se acumulan. Otra condición, no cumplen con esto. Es cierto, en el mundo hay desigualdades, pero veamos el salario mínimo en América Latina. Cuba aparece con $23 al mes. En el lugar está Panamá. Bueno, ya la verán. Y después hablamos de que Cuba crece. Cuando uno oye hablar a estos muchachos de que Cuba crece, y eso duele, parece un chiste de mal gusto. Y es lo que están haciendo también estos muchachos de Confilo. Cuba crece y eso les duele. Otra muestra más de las mentiras que se dicen acá por la televisión y de lo infame que es este programa Confilo. La emigración, que es una de las cosas que se describe en el Estado fallido. Cuba, señores, en lo que de noviembre del año pasado, que fue la explosión de la huida, la estampida de este país, de noviembre del año pasado al cierre de agosto de este año, se han ido de este país más, o han entrado a la frontera de Estados Unidos, para decir las cosas como son, más de 200.000 cubanos. La migración más grande que ha existido en este país. 200.000 personas. Eso sin contar los 6.000 inmigrantes que han sido devueltos desde México, Estados Unidos y Bahamas en lo que va en los primeros 6 meses de este año. Los que están aún en la frontera, una muestra mayor de que un Estado fallido es esta, la migración, y de gente joven que está creando, como dije en el otro programa, un problema serio, y va a crear un bache económico, social y cultural, y está envejeciéndose la población cubana, porque los que emigran en más de un 90% son gente joven y con conocimientos. Más muestras de que esto es un Estado fallido. Vamos a hablar de 2 pequeñas cosas acá, a partir de cómo este Estado no es capaz de tomar una medida efectiva. Es una de las cosas que describe también un Estado fallido. Implementaron la tarea reordenamiento, y lo que crearon fue una inflación. Bueno, y está ahora el cambio monetario, la compra y venta de divisas. Y lo que ha creado ya había una inflación. Ya el dólar estaba por los 130 pesos cubanos, y con esta absurda y tonta medida, ya el dólar está rozando los 160 pesos cubanos. Nunca en Cuba había pasado eso. Y no tiene, es galopante la inflación que hay, y ellos son incapaces de resolver este problema, como no son capaces de resolver todos los problemas que han acompañado a este país en los últimos
50 y tantos años. Después que destruyeron la base económica heredada del capitalismo, empezaron a surgir los miles de problemas que trae este país. Por eso sí, Díaz-Canel, por eso sí, señores de Confilo, por eso sí, Morales Ojeda, Cuba no avanza y Cuba es un estado fallido, gústele o no les guste, reconózcanlo o no lo reconozcan. Es un desastre este país y ustedes, repito, como he dicho en otras ocasiones, son los culpables. Un saludo a todos, hasta la próxima.